viendo, ¿verdad? Están viendo el PDF por lo menos. Y otra se Me ve. imagino. Bueno, ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces estamos en estamos en el tejido óseo, ¿verdad? Empezamos hoy a primera hora con tejido cartilaginoso y vimos que tejido óseo y tejido cartilaginoso son vamos a decir, una variedad especial del tejido conjuntivo, por eso le llamamos tejido conjuntivo especializado. Ahora bien, ¿verdad? Para que nosotros cataloguemos al tejido óseo como una variedad de tejido conjuntivo, ¿cuáles serían los componentes de este tejido óseo? ¿Cómo estaría compuesto el tejido óseo? Por eso nosotros decimos es una variante del tejido conjuntivo común. Keila, ¿qué me decís? Keila Galeano, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cuáles son las características, Keila, del tejido conjuntivo que le podemos aplicar al tejido óseo? Y por eso decimos que el tejido óseo es una variante del tejido conjuntivo. Puede ser porque sus células están separadas por la matriz extracelular. Bien, rescato células y rescato matriz extracelular, correcto, ¿verdad? O sea, es un tejido que está constituido por células y por matriz extracelular, correcto. A diferencia del tejido conjuntivo, que generalmente está compuesto por una gran variedad de células de estirpes diferentes con funciones diferentes, el tejido óseo está constituido básicamente por un tipo celular y sus derivados, vamos a decir, sus parientes serían, que es el osteocito, ¿verdad? Y sus parientes, sus emparentados morfológicos funcionales, que serían, por ejemplo, el osteoblasto, el osteoclasto, ¿verdad? El osteoclasto, etcétera, que son células del revestimiento óseo, que son todas células que tienen funciones morfológicas parecidas, funciones parecidas al del osteocito que vamos a ir viendo dentro de un rato, ¿de acuerdo? Ese es el tejido óseo, por eso decimos, pero una diferencia del tejido óseo también que podemos rescatar con respecto al tejido conjuntivo común es que su matriz es calcificada, ¿sí? La matriz calcificada del tejido óseo impide una nutrición por difusión. Vieron recién que el cartílago se nutre por difusión, por ejemplo, ¿verdad? Que el tejido conjuntivo está ampliamente vascularizado. Sin embargo, el tejido óseo es un tejido particular porque no hay difusión a través de esa matriz ósea calcificada y por lo tanto las células están obligadas a disponerse de una manera especial para poder sobrevivir en ese ambiente calcificado, en esa matriz calcificada que le rodea. Muy bien, nosotros podemos clasificar esto básicamente anatomía, solamente para ubicarnos un poquitito en el tema. Nosotros podemos clasificar al tejido óseo según su forma, en huesos largos, el fémur, el húmero, el radio, etcétera, serían huesos largos, huesos cortos, planos y huesos irregulares, como los huesos de la mano, por ejemplo, son huesos irregulares. Tenemos huesos planos, ¿verdad? Y tenemos este hueso, que es el hueso que vamos a encontrar en la calota, por ejemplo, que tiene un nombre especial que se llama diploide, que tiene hueso compacto, hueso esponjoso y hueso compacto de vuelta. Eso es anatomía. Pero según lo que a nosotros no nos interesa es el aspecto, vamos a decir, microscópico del tejido óseo. Y hay un aspecto que dice acá según su aspecto macroscópico, pero también podemos incluir al aspecto microscópico. El hueso se clasifica en hueso compacto y hueso esponjoso cuando el tejido óseo es un tejido óseo secundario. Entonces, si yo digo hueso compacto, digo hueso esponjoso, estoy hablando de tejido óseo secundario. Noten ustedes que eso está también relacionado evidentemente con el aspecto macroscópico. Macro quiere decir grande, escopía, ver, ¿verdad? Lo que yo veo con el ojo desnudo quiere decir macroscópico. Y si ustedes miran el corte transversal de este tejido óseo, tiene una parte periférica que es el hueso
compacto, ¿verdad? Esa es la parte periférica del hueso, y este hueso que parece un panal de abejas. Miren un poquitito en qué se diferencian uno de otro. Este que parece un panal de abeja tiene una enorme cantidad de celdillas, mientras que este hueso prácticamente no, o sea, no tiene esas celdillas, pero sin embargo tiene unos espacios que vamos a ver enseguida que son los canales vasculares. En el centro, este hueso largo tiene al tejido mieloide, que ya le estudiamos hace unas semanas atrás, y forma lo que se denomina la médula ósea, el caracú del hueso, el centro del hueso, ¿verdad? La médula ósea que se encuentra en el canal medular y ocupa también las celdillas dejadas por el hueso trabecular. De acuerdo a su aspecto macroscópico, entonces ya vimos tres, con esta va a ser la tercera clasificación. La primera clasificación, la clasificación macroscópica, ¿verdad? La segunda, de acuerdo a su forma. La segunda clasificación macro y microscópica en hueso trabecular y hueso compacto. Y la tercera clasificación de acuerdo a su aspecto microscópico. Y entonces acá le tenemos al tejido óseo primario o inmaduro, que es el tejido óseo recién formado. Vamos a encontrar durante la formación de los huesos en la vida fetal, en la infancia, en la reparación de una fractura, en el crecimiento de los huesos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar este tejido óseo primario o inmaduro. Y el tejido óseo denominado secundario o trabecular, que es el clásico tejido óseo, que es el que vamos a describir ahora, que es el tejido óseo compacto y el tejido óseo trabecular. ¿De acuerdo? Después tenemos, vamos a empezar, ¿verdad? Vista la clasificación, entonces ahora vamos a empezar con las células del tejido óseo. Dijimos que el tejido óseo es un tejido conjuntivo y ese tejido conjuntivo especializado está constituido por células y por matriz extracelular. La principal célula del tejido óseo son los osteocitos, pero esos osteocitos son células que se diferencian a partir de otras células. ¿Cuáles son esas células? Las células denominadas células osteoprogenitoras, que previa diferenciación intermedia en osteoblastos van a sintetizar matriz ósea, esa matriz ósea orgánica, porque el hueso, escucharon, habrán ustedes escuchado en el material asincrónico, tiene una matriz que es ósea, una matriz que es orgánica y una matriz que es inorgánica. Evidentemente, el osteocito es responsable de la síntesis de la matriz ósea orgánica, ¿verdad? Que es lo que le denominamos osteoide. Y ese osteoide se va a calcificar por deposición progresiva de cristales de hidroxiapatita que están formados básicamente por calcio y fósforo. Por lo tanto, los principales minerales o el principal constituyente inorgánico del tejido óseo son el calcio y el fósforo. Hay otros elementos inorgánicos minoritarios, pero los principales son el tejido, los principales son, como les digo, el hueso, el calcio y el fósforo. Vamos a empezar por las células osteoprogenitoras. No hay necesidad de aprenderse nada de memoria. En histología ni el 10% no aprendemos de memoria, todo pensamos, correlacionamos, ¿sí? Y vamos a correlacionar el nombre con la función, ¿verdad? Osteo, hueso, progenitor, ¿verdad? Aquel que forma el progenitor, la célula madre, vamos a decir así, de las demás células óseas. Estas células progenitoras se encuentran en dos localizaciones. En la porción celular, recién vieron el pericondrio fibroso y el pericondrio celular. Asimismo, el hueso está cubierto. El hueso siempre está cubierto, siempre está en relación con otro tejido, ¿sí? Y la estructura que recubre a la mayor parte de las superficies de todos los huesos se denomina periósteo. Si no hay periósteo, hay, por ejemplo, cartílago articular, ¿verdad? Pero el hueso no está desnudo, puesto que de otra forma se reabsorbería el tejido óseo. Por eso el periósteo es muy importante porque le protege, impide su reabsorción y además, fíjense ustedes, aloja a las células que son las células osteoprogenitoras del periósteo. Pero acabamos de ver cuando clasificamos el hueso que el hueso tiene cavidades y es un hueso trabecular, tiene trabéculas y tiene unas celdillas. Y está recubierto, y si el hueso compacto tiene unos canales vasculares.
Todos esos espacios están recubiertos por unas células que si nosotros le miramos así son células aplanadas, son células muy anodinas, muy parecidas a las células del periósteo celular o profundo, como quieran llamarle, y le vamos a denominar células del endostio. ¿Cómo sabemos y por qué decimos que estas son células que se llaman osteoprogenitoras o células madre del tejido óseo? Porque ante estímulos adecuados que llegan a ellas generalmente por vía paracrina, estas células se activan y cambian este aspecto que ustedes ven acá, un aspecto anodino, ¿verdad? Un aspecto de células aplanadas, como les dije, van a cambiar por células formadoras de osteoide. Si el osteoide es la matriz del hueso que todavía no se calcificó, la matriz orgánica, ¿cómo sería el aspecto de estas células que sintetizan ese osteoide, que es proteína, que es colágeno 1, que es proteínas que fijan el calcio, proteínas adhesivas, etcétera? ¿Qué aspecto van a tener? Y van a tener aspecto de células que sintetizan proteínas. Entonces, estas células aplanadas se van a transformar en células de aspecto, o sea, células que sintetizan proteínas, y esas células se van a denominar osteoblastos. Una vez depuesta esa matriz orgánica del tejido óseo, esos osteoblastos van a volver a este estado natural, ¿verdad? Que son las células osteoprogenitoras, o bien van a morir por apoptosis, por muerte selectiva, o se van a diferenciar algunos en osteocitos. Esa es la localización. ¿Cómo yo le puedo hacer el diagnóstico? Nuestro objetivo es ahora cómo yo hago el diagnóstico en base a la morfología. ¿A ustedes les parece que yo puedo, si no estuviese acá en el tejido óseo, si no estuviese acá en este espacio vascular, podría yo decir que esta es una célula osteoprogenitora? Pero absolutamente, ¿verdad? Ni qué esperanza. Porque estas células, como les dije, son células aplanadas, y si ustedes me dicen estos son fibroblastos activos, yo no tengo ninguna manera de rebatir el diagnóstico de ustedes, salvo la localización de esas células que se encuentran en la parte profunda del periósteo. Entiendan los criterios diagnósticos, ¿verdad? Ese es el criterio o los criterios diagnósticos de la célula, de esas células. Miren un poquito acá. Tenemos el tejido óseo. ¿Qué tejido óseo es este? ¿Compacto o trabecular les parece a ustedes, Luis Fernando? ¿Qué te parece? ¿Compacto o trabecular este tejido óseo? Hola. Hola. No sería compacto, profe. ¿Qué? ¿Sería? Perdón. Compacto no sería. Compacto, correcto, gracias Luis. Asimismo, sería tejido óseo compacto. Estamos observando unos canales, pero esos canales son canales vasculares y está recubierto, este es el periósteo. Noten ustedes cómo esto está recubierto por dentro, por endostio. Cada uno de estos canales también está recubierto por endostio, y acá tenemos ya otro tejido que es el tejido muscular. Esa es la célula osteoprogenitora o célula madre, si quieren llamarle, del tejido óseo. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos a la siguiente célula, que es el osteoblasto. Blasto, ya sabemos, ¿verdad? Estudiamos médula ósea y le llamamos blasto a toda célula activa, a veces todavía no diferenciada, ¿verdad? Y en este caso son células activísimas que provienen de la diferenciación de las células osteoprogenitoras, y esas células se denominan osteoblastos, como dice su nombre. ¿Dónde vamos a observarle al osteoblasto? Vamos a observarle siempre en la periferia del tejido óseo, ¿sí? Pero acá también podemos hacer el diagnóstico no solamente por su localización, sino podemos hacer el diagnóstico por el aspecto que tienen estas células. Noten ustedes, acá hay una formación activa de tejido óseo, Entonces tenemos a estas células que se disponen, miren un poquitito, una al lado de la otra. Hay algunos autores antiguos que le llamaban a esto disposición epiteloide. Les cuento nomás, ¿verdad? No son células epiteliales ni epiteloides, pero esta disposición una al lado de la otra,
¿verdad? Nos hace recordar a ese tejido epitelial, pero en realidad son células que están deponiendo matriz ósea no calcificada. ¿Qué es esa matriz ósea no calcificada o esa matriz ósea orgánica, como ustedes le quieren llamar? Es el colágeno, abundancia de colágeno tipo 1, otros tipos minoritarios de colágeno, ¿verdad? Otros tipos minoritarios de colágeno, y también tenemos acá las proteínas que fijan el calcio, las proteínas que sirven para adherir las diferentes estructuras, por ejemplo, las células con la matriz, los diferentes componentes de la matriz, ¿verdad? Que se denominan como en el tejido conjuntivo glucoproteínas adhesivas. ¿Qué características tienen estas células? Si yo les pido que ustedes me comparen con estas células osteoprogenitoras, entonces lo primero que llama la atención es el tamaño, ¿verdad que sí? Son células de mayor tamaño, de mayor tamaño. Son células que tienen un núcleo de mayor tamaño que el anterior y de una forma diferente. El núcleo se agranda y de ser estiradito, de ser fusiforme, el núcleo se vuelve redondeado, ¿sí? El núcleo se hace bien eucromático. Miren un poquitito acá, estamos describiendo las características de la célula. Mírenle acá en la microscopía electrónica, como el núcleo es eucromático. Nos dice que la cromatina está desenredada, que la cromatina está activa. Y no solamente eso, miren ustedes que esta tiene 2 y esta nos muestra un nucleolo bien activo. No hay más nada que decir, no hay más nada que agregar respecto al núcleo de una célula que sintetiza proteínas para ser enviadas hacia el exterior. Fijémonos ahora el citoplasma de la célula. Miremos la microscopía electrónica y miremos la microscopía electrónica y miremosle a la microscopía óptica convencional y vamos a ver que el citoplasma tiene como 2 colores, le vamos a decir, como 2 afinidades tintoriales. La que está muy cerca alrededor del núcleo, muy cerca del núcleo, tiende a ser basófila. Por una cuestión lógica, el retículo endoplásmico se localiza allí y el resto de su citoplasma, eso sí se ve bien acá, el resto del citoplasma es acidófilo porque está sintetizando proteínas como la proteína colágena, por ejemplo, que va a ser enviada hacia el espacio extracelular. O sea, es una célula, como les dije, y les repito una vez más para que recuerden, es una célula que sintetiza proteínas. Noten ustedes la polarización de la célula. Eso vemos bien acá en la microscopía electrónica. La célula está polarizada. Habíamos dicho que la polarización es una gran característica de las células epiteliales, dijimos. Sin embargo, vemos acá cómo hay células que no son epiteliales, pero también están polarizadas. En este caso, el osteoblasto, por ejemplo, que vamos a decir, su frente de exocitosis de aquello que ha sido sintetizado es siempre hacia el tejido óseo. Entonces, el núcleo se ubica hacia hacia un extremo de la célula y el citoplasma, todo el citoplasma se extiende hacia el extremo opuesto y acá tenemos al osteoide. Noten ustedes en esta microscopía electrónica cómo el osteoide es mucho menos denso, es mucho menos denso que la matriz ósea calcificada, esto que vemos más oscuro acá, matriz ósea calcificada, y esto que vemos más claro acá, ese es el osteoide que aún no ha sido calcificado. ¿Qué ocurre con esta célula que se llama osteoblasto? Va a emitir unas prolongaciones muy parecidas a este es el osteocito, y va a ir a formar como un gran retículo, como una gran red anastomosada de células, y va a unirse a través de prolongaciones y de uniones de tipo comunicantes con los osteocitos. Entonces, esa es la manera en que las células se señalizan unas a otras. ¿Se acuerdan? Señalización celular, ¿verdad? Se señalizan
reciben información una de otra y también forman una gran red que les sirve para nutrirse y sobre todo para que los osteocitos que están en un ambiente adverso, vamos a decirlo así entre comillas, porque están en una matriz calcificada, pueda nutrirse. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasa con esta célula? ¿Alguien se acuerda qué ocurre con el osteoblasto cuando ya para la síntesis de tejido de osteoide? ¿Alguien se acuerda el destino de los osteoblastos? Lo que no van sabiendo, anotan y van a ir a revisar, ¿de acuerdo? Esa es la idea de las preguntas. Sí, te escucho, Tania, creo que sí, Tania. Sí. Profe, ¿no sería que el 10 al 20% se transforma en ostocito y el resto puede sufrir apoptosis? Bien, Tania, así mismo como tú estás señalando súper bien, solamente una pequeña partecita se diferencian a osteocitos. Vamos a utilizar la palabra correcta, vamos a decir diferenciación hacia osteocitos, porque quiere decir que va más allá todavía en especialización en la célula de ese tejido propiamente. El resto desaparece y habíamos dicho una cosa que nos cita muy explícitamente el libro, pero que en algún momento da a entender que estos osteoblastos pueden volver a este estado. ¿Se acuerdan de dónde venían estos? De las células osteo, de dónde viene y a dónde va, ¿verdad? Venían de estas células que se llaman osteoprogenitoras, propiamente células del endostio y del periostio. Entonces, esas células pueden volver a su estado natural, ¿verdad? Pueden volver a un estado de baja actividad sintética y entonces quedan como células osteoprogenitoras. La mayor parte se mueren por apoptosis y una parte pequeña se va a diferenciar en estas células que tenemos acá que se denominan osteocitos. El osteocito es la célula propia del tejido óseo. Es la célula más conspicua, como dice el libro, ¿verdad? Es un término que es súper útil para significar, ¿verdad? La propiedad de la célula, cómo la célula es, vamos a decir, es la célula que define al tejido conjunto, al tejido óseo, ¿verdad? Esa célula es el osteocito. Noten ustedes, acá me gusta mucho esta microfotografía porque nos muestra dos características muy propias del osteocito. Primero miremos el esquema. ¿Dónde está el osteocito? Está en plena matriz ósea calcificada. En segundo lugar, el osteocito presenta prolongaciones. Esas prolongaciones son prolongaciones de su citoplasma muy finas. Sabemos que las prolongaciones citoplasmáticas, de acuerdo a su morfología, pueden ser filopodios o lamelipodios. En este caso son filopodios que se introducen en estos espacios óseos que se llaman canalículos del hueso. O sea, el canalículo del hueso está ocupado grandemente o en la mayor parte por estas prolongaciones de los osteocitos y rodeado a estas prolongaciones hay un líquido, una pequeña cantidad de líquido, me imagino que ha de ser una muy pequeña cantidad de líquido, que es la que se mueve y la que le estresa, vamos a decir así, entre comillas, al osteocito cuando hacemos ejercicio físico, por ejemplo. Por eso es tan importante el ejercicio físico para el mantenimiento de la masa ósea. Entonces, eso hace que el osteocito se estrese fisiológicamente y comience la síntesis y secreción de osteoide en una etapa funcional del mismo que se llama osteocito formativo. ¿De acuerdo? Esta célula tiene este aspecto y se unen con los filopodios de la otra célula por dos propósitos. Ya dijimos cuáles eran los propósitos, ¿verdad? Uno es la supervivencia, la nutrición, ¿verdad? Y segundo, el recibir, al estar comunicado con las células vecinas y con las células, los osteoblastos y las células osteoprogenitoras, recibir señales parácrinas que le va a indicar a cuál estado funcional debe adherirse en ese momento. Por eso hablamos tres estados funcionales del osteocito, que son aquel que forma activamente osteoide, que se llama formativo, aquel osteocito que está nomás, ¿verdad? Está nomás ahí, ni está formando osteoide, ni está reabsorbiendo matriz y se llama latente, está ahí, ¿verdad? Está vivo, pero no tiene gran actividad, ¿verdad? Y
Por otro lado, están aquellos osteocitos que están reabsorbiendo matriz ósea y esto se llaman osteocitos resortivos. Son las tres etapas funcionales. Evidentemente, si yo miro una microscopía como esta, por ejemplo, microscopía de campo claro, ¿verdad? En una coloración súper especial que me permite ver los canalículos óseos. Muy poco yo puedo saber del estado funcional de las células. Solamente tengo que mirar la microscopía electrónica para saber cuál es el estado funcional de ese osteocito. Noten ustedes la disposición del osteocito. Esto es súper importante, ¿verdad? Estamos en tejido óseo compacto y nosotros vimos la semana pasada cómo las fibras de colágeno se pueden disponer de muchas maneras. Así vimos, por ejemplo, que se dispone de manera regular, paralelas entre sí en el tendón, ¿verdad? Tienen una disposición muy ordenada formando láminas ortogonales en la córnea, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y también acá vemos otra disposición de esas fibras de colágeno, que es una disposición circular alrededor de un conducto central, que es el conducto de Haber. Esto ocurre en el tejido óseo compacto. Entonces nosotros vemos cómo los osteocitos siguen esa misma disposición. Entonces yo puedo decir que el cuerpo del osteocito que se encuentra en un espacio que se llama osteoplasto, así como vieron recién el condroplasto, la otra Estela Pérez siempre dice que es la casita del osteocito, ¿sí? Ese lugar donde él habita, donde él vive, ¿verdad? Entonces, esta célula se dispone entre las laminillas óseas. Entonces, miremos un poquitito. Esta es una laminilla ósea. Acá están los osteocitos. Otra laminilla ósea, osteocito. Entonces, tenemos laminilla osteocito y así sucesivamente superpuestos de manera concéntrica alrededor de un canal que se llama canal de Haber. ¿De acuerdo? Esa es la disposición de los osteocitos y sus prolongaciones que parecen patitas de araña que se introducen en los canalículos del hueso. Cada osteocito tiene miles de prolongaciones, ¿verdad? Que se unen a través de uniones comunicantes con otros osteocitos y con los osteoblastos también y con las células osteoprogenitoras. Acá tenemos tres coloraciones. Esta es la coloración hematoxilina eosina. Ustedes saben que el hueso es un tejido duro. Y para que se pueda observar el tejido óseo al microscopio, yo tengo solamente dos formas de observar el tejido óseo, de preparar. Lo puedo desgastar. Estoy desgastando, como yo puedo desgastar una piedra, por ejemplo, froto con otra piedra y la voy desgastando y me lleva mucho tiempo. Los talladores hacen eso, ¿verdad? Entonces voy desgastando el tejido óseo hasta obtener una laminilla tan fina que atraviesen los rayos luminosos y yo puedo observar al microscopio. Esa es una manera de preparar, pero es súper engorrosa esa manera. ¿Y cuál es la manera más fácil? La decalcificación. ¿Se acuerdan de la matriz? Esto que está acá en acidófilo, esta matriz se decalcifica. Yo le pongo en un preparado que tiene ácido y entonces esas sales de calcio, de fosfato de calcio, los cristales de hidroxiapatita, se diluyen, desaparecen. Y entonces me queda el tejido óseo súper blandito. Yo puedo cortar con una cuchilla, ¿verdad? Y puedo preparar como cualquier otro tejido blando, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Cuál es el problema de eso? Es que se me pierden generalmente las células. Se me pierden. Entonces, y se retraen. Entonces, acá yo veo, esta es la matriz ósea. Acuérdense que tiene colágeno, por eso yo veo acidófilo, muy acidófila la matriz, a diferencia del tejido cartilaginoso que tiene grandes cantidades de proteoglucanos sulfatados o de glucosaminoglucanos sulfatados. Acá no, ¿verdad? Acá tengo
sobre todo colágeno de tipo 1. Y miren estos espacios que están acá, y acá vemos que el espacio, acá también vemos eso, que el espacio está ocupado por una célula, ¿sí? Está ocupado por una célula y esa célula es la que, esa célula es el osteocito. Entonces acá yo veo estos espacios, yo les señalo y acá con una flecha y les digo, se señala y ustedes me van a decir osteoplasto, no me van a decir osteocito porque el osteocito no está acá. Acá está el espacio ocupado por el osteocito. Entonces, asumo que esta es una laminilla, esta otra laminilla, esta otra laminilla, y los osteocitos, como ustedes ven, se van introduciendo entre las laminillas. Dos coloraciones especiales, ustedes saben que las coloraciones ya leyeron y vieron que las coloraciones especiales para tejido óseo son súper difíciles. Muchos luego, de hecho, son alemanes, húngaros, etcétera, los que describieron e hicieron estas coloraciones y llevan sus nombres, ¿verdad? Entonces no nos vamos a aprender, no necesitamos, pero sí necesitamos interpretar, ¿verdad? Entonces acá tengo una coloración especial que me permite ver qué cosa, el osteoplasto y los canalículos. La misma cosa acá. ¿Y qué veo acá? Acá veo un canal de Haber. Acá también veo un poquitito, acá hay un canal de Haber. Y otra cosa muy interesante, jóvenes, que se nota acá, la disposición de las laminillas y los osteocitos. Acuérdense que los osteocitos se ubican entre las laminillas y por lo tanto tienen la misma orientación circunferencial alrededor de un conducto. Entonces, hoy alguien hacía una pregunta, ¿verdad? Uno de los compañeros de ustedes de otro grupo hacía una pregunta y decía, si me ponen a mayor aumento, ¿cómo yo puedo saber si es un tejido óseo compacto o es un tejido óseo trabecular? ¿Ustedes creen que es posible? Díganme un poquitito. ¿Ustedes creen que es posible? Si yo les pongo, atiendan bien lo que les voy a preguntar, esta imagen que está acá a la izquierda, ¿ustedes podrían hacer el diagnóstico de hueso compacto o hueso trabecular? Acá. Una imagen parecida. Si yo les pongo y les digo, esto es hueso compacto trabecular, ¿qué me van a decir? O no sé, o no se puede hacer el diagnóstico. ¿Qué dicen? ¿Están todavía ahí? Creo que sí se puede, profe. A ver, se puede. ¿Y cómo vas a hacer, Tania, el diagnóstico? ¿Qué criterio utilizarías vos? Este es compacto, ¿verdad? No hay problema acá. Pero ¿qué criterio utilizaríamos? En esa imagen misma, profe, creo que si tuviera la osteona se viera bien, se puede decir que es un hueso compacto. Súper, así mismo. Si vieras una osteona clásica, podés decir sin problema que es el hueso compacto. Pero este aumento es un poquito difícil, ¿verdad? Decir que es hueso compacto o hueso trabecular a este gran aumento, porque en el hueso trabecular también vemos laminilla de tejido óseo, ¿verdad? Y también se disponen de manera bien ordenada. Y los osteocitos también se disponen entre las laminillas. Sin embargo, si yo veo estas dos imágenes, entonces acá no podría. Cruz, no puedo hacer el diagnóstico acá. Solamente puedo decir que es tejido óseo maduro. ¿Miro las dos imágenes de la derecha? Sí puedo, porque acá veo el canal central de la osteona y acá veo un poquitito, pero no es simplemente que veo acá un poquitito, que veo acá esa disposición concéntrica de la laminilla, cosa que no veo acá. ¿Se entiende? Entonces, esta disposición concéntrica quiere decir giro alrededor como un caracol, quiere decir eso, ¿verdad? Es propia del hueso compacto. Si no veo eso, como en este caso, no puedo hacer el diagnóstico diferencial con el hueso trabecular. Muy bien, este es un hueso trabecular, ¿verdad? Y están a un aumento diferente. Les pongo ahí en el mismo campo, ¿verdad? Están a un aumento diferente. Pero si ustedes se fijan, miren un poquitito acá, súper bien ordenado. Tenemos bien ordenadas las laminillas, tenemos bien ordenados los osteocitos en su osteoplasto. Y yo no puedo saber, si yo mirase solamente esta parte, yo no puedo saber si esto es hueso compacto o hueso trabecular. Acá sí, porque estoy viendo el espesor de toda una trabécula, ¿verdad? Si alguien no entiende, me pregunta, porque es importante, ¿verdad?, para hacer los diagnósticos.
Alrededor de esta trabécula está señalada con flecha las células del revestimiento, esas son las células del endostio. Con flecha amarilla se señalan los osteocitos y en sus osteoplastos, y las flechas azules está señalando la matriz ósea calcificada. Le vemos acá en su imagen de microscopía electrónica, acá a la derecha, es una célula, debe ser un osteocito latente, ¿verdad? Tiene algo de retículo rugoso, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero no se nota una gran deposición o deposición de osteoide alrededor. Y si vemos, miren ustedes los canalículos, o sea, las prolongaciones que se introducen en los canalículos. De más está decirle que estos canalículos se forman cuando el hueso todavía no se calcificó. Yo siempre digo, es como si ustedes cuando éramos, los niños suelen hacer eso, se va cuando los albañiles están poniendo una alisada de cemento y todavía está fresco, uno toma un palo y traza una raya y eso queda ahí, ¿verdad? Un canal y queda ahí, y cuando el cemento se solidifica y se endurece, queda mi raya, y a veces ponemos nuestro nombre y eso, ¿verdad? Los chicos ponen sus nombres y eso para molestar un poquitito, ¿verdad? Entonces, la misma cosa hace el osteoblasto cuando está deponiendo matriz ósea y cuando se está diferenciando osteocito. Entonces, aprovecha que la matriz está blanda, les voy a decir, para que se acuerden, ¿verdad? Y marcan los canalículos y ahí van introduciendo los filopodios. Acá se nota la misma cosa, ¿verdad? Los canalículos óseos que unen a las células entre sí. Las células del revestimiento del hueso son células que revisten las cavidades naturales y es el sitio que aloja las células osteoprogenitoras, ¿de acuerdo? Se llaman del revestimiento óseo porque están revistiendo cavidades. No es un tipo especial de célula. Estas células del revestimiento del hueso son células osteoprogenitoras. Ojito con eso. Se llaman del revestimiento del hueso, pues les digo, porque están revistiendo cavidades que pueden ser las cavidades vasculares o puede ser una trabécula, como en este caso, y se denominan células del revestimiento del hueso. Miren un poquitito acá, células del revestimiento óseo, y si yo les digo, estas son células madre osteoprogenitora, y sí, cierto, ustedes me dirán, cierto, son madres osteoprogenitoras, y son del revestimiento del hueso, y son endósticas, sí, son todas al mismo tiempo, ¿verdad? Son madres, recubren y están en el endostio. La misma cosa acá, ¿verdad? Acá tengo un vaso, ¿verdad? O tengo eritrocitos por lo menos, y acá está revistiendo. A veces pensamos que son células diferentes. No, son todas las mismas células que van tomando una nomenclatura de acuerdo al sitio donde ellas se encuentran. Bien, entonces vimos las células osteoprogenitoras, periósticas, endósticas, del recubrimiento. Allá las vamos a agrupar, las vamos a poner todas juntas. La célula formadora de la matriz ósea orgánica, que es el osteoblasto, y la célula que mantiene la matriz ósea, que es el osteocito. Su función es el mantenimiento de la matriz ósea. Cuando esas células se mueren, ¿verdad? En un traumatismo, en una fractura, por ejemplo, o en el proceso de envejecimiento, o las personas sedentarias con sobrepeso, ¿verdad? Por ejemplo, entonces esos osteocitos se van muriendo de a poco y a medida que se muere se reabsorbe la matriz ósea. Por eso es súper importante mantener la vitalidad de estas células. ¿Y cómo las vamos a mantener? Estimulando, estresándole, les dije yo entre comillas, de manera fisiológica con el movimiento, ¿de acuerdo? Con el movimiento. Es súper importante eso. Muy bien. Entonces, esas células que tienen tres estados, que acá no las vimos, ¿verdad? Que son tres estados morfológicos, que son el formativo, el reabsortivo y el latente. Sí podemos decir que la mayor parte de los osteocitos en qué estado están, ¿verdad? En el tejido óseo, y están en estado latente. La mayor parte están en estado latente. Salimos de esa célula. ¿Por qué vamos a salir de esa célula? Porque esas células se originan a partir de un tronco común, que es la célula madre mesenquimatosa. ¿De acuerdo?
la célula madre mesénquica, que era el mesénquima, el tejido conjuntivo embrionario, que puede provenir del mesodermo, en la mayor parte de los casos, del endodermo o del ectodermo. A través del ectomesénquima, el profesor Diego le estuvo explicando hoy que es el ectomesénquima, que es válido también, obviamente, para la formación del tejido cartilaginoso. Entonces, del mesénquima, proveniente de cualquier origen, no nos importa qué origen embriológico tiene, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, esas células se diferencian hacia células osteoprogenitoras. Le tenemos a estas células que decimos que es de una estirpe diferente, a pesar de que sabemos que el tejido mieloide también es un derivado mesenquimático, y entonces esta célula se denomina clasto. ¿Sí? Esta célula es súper particular, ¿verdad? Se encuentran en las superficies del hueso, siempre se encuentran en las superficies del hueso, y son células de gran tamaño, tienen muchos núcleos, pero sobre todo lo que a mí me llama la atención, aparte de su tamaño y su núcleo, me llama mucho la atención la afinidad tintorial del citoplasma. Su citoplasma es acidófilo, a diferencia del osteoplasto, que era basófilo, o sea, todo lo que ya dijimos en las otras células. Esta es una célula con citoplasma acidófilo intenso. Entonces ahí yo pienso inmediatamente, cuando estoy estudiando solo, cuando estoy repasando, entonces yo pienso y digo, ¿cuáles son los motivos por los cuales el citoplasma de una célula es eosinófila? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Verdad? Es porque tiene muchas proteínas en su interior, la célula muscular, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un citoplasma súper acidófilo, ¿verdad? Células que tienen un sistema endomembranoso que no sea retículo rugoso, obviamente bien desarrollado. Algunas células, por ejemplo, de la corteza suprarrenal, son entre claritas y acidófilas. Y después le tenemos a esta que es acidófila, una gran cantidad de lisosomas. Entonces la función de esta célula es la osteólisis. Esta célula tiene la función de la degradación de la matriz ósea. Entonces esa matriz ósea orgánica que se moviliza, porque el hueso es el principal depósito cálcico del organismo, que se moviliza, lo hace a través, sobre todo a través del osteoclasto. Y entiendan un poco, estoy diciendo sobre todo. Quiere decir que hay otra célula, y sí, recién dijimos que el osteocito también puede reabsorber matriz ósea, eso se llama osteólisis osteocítica. Vamos a ver cuando hablemos de riñón, vamos a repasar ese concepto. Esta es una célula, y todos los autores nos dicen tienen un origen diferente al de las otras células. Y sí, porque esta célula proviene de la diferenciación de los monocitos que se formaron en la médula ósea y llegaron acá a través del torrente circulatorio. Miren un poco las células de Granta. Imposible confundirnos, nosotros podemos fácilmente hacer el diagnóstico de esta célula. Y cuando se encuentra en un estado de mucha actividad, entonces estas células se ubican en unos espacios que se llaman lagunas de Hofschild. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Si es que no están reabsorbiendo, están nomás ahí en la superficie, están como paraditas nomás ahí en la superficie. Sin embargo, están apoyadas. Sin embargo, cuando está reabsorbiendo la matriz, entonces estas células, ¿qué es lo que hacen estas células? Se cavan una casita que se llama laguna Hofschild. En esa laguna Hofschild, ahí también llegan los canalículos de los osteocitos y también se comunica con esta laguna Hofschild. O sea que, ¿qué podemos inferir, muchachos, de esto? Podemos inferir que todas las células del hueso forman una enorme red interconectada de células. Entonces acá le tenemos que señala la flecha. Si yo les pregunto qué señala las flechas, y señala la laguna Hofschild, ¿verdad? Acá también tengo una laguna Hofschild. Entonces miren acá a este borde en cepillo que tiene, ¿verdad? Por eso hablamos de que estas células tienen varias superficies. Tiene un borde festoneado, tiene una superficie lisa y tiene acá, no le vemos, ¿verdad? Porque es microscopía óptica, pero tiene acá alrededor, en su periferia, un gran desarrollo del citoesqueleto,
especialmente filamento fino. ¿Por qué eso? Porque forman acá, esto se adhiere al hueso, se adhiere al tejido óseo y entonces forma como un espacio cerrado. ¿Saben qué les digo para que más o menos se hagan la idea? Se aplican como unas ventosas, ¿sí? Entonces cierran este espacio, entonces ellas van a exocitar el contenido de sus lisosomas sobre. Acuérdense que los lisosomas son súper ácidos. ¿Qué pasa cuando derramamos ácido? Empieza a corroerse algo. Entonces, ¿qué hace ese ácido de los lisosomas? En este ambiente ácido empieza literalmente a corroer, vamos a decir, ¿verdad? Pero la palabra correcta es reabsorber esa matriz ósea orgánica y moviliza calcio, moviliza fosfato y envía al torrente circulatorio. Para que las enzimas no se anden, vamos a decir, esparciendo por toda la superficie del hueso y me hagan una reabsorción incontrolada, entonces por eso estas células se adhieren, se fijan acá en lo que se llama el borde claro, correlacionen eso con la teoría, ¿verdad? Y forman este espacio llamado laguna de Hofschild. ¿Para qué sirve este borde en cepillo acá? ¿Ven? Estas microvellosidades, ¿para qué sirve? Para aumentar la superficie de contacto de la célula. Comparen un poquitito esta superficie con una cantidad de microvellosidad y esta superficie es prácticamente lisa. ¿Por qué? Porque acá necesitamos aumento de la superficie para que acá se coloquen bombas protónicas, se exocite el contenido de los lisosomas, etcétera, para hacia este espacio. Acá tenemos a todas las células del tejido óseo, ¿sí? Acá tenemos a las células del tejido, o sea, tenemos a los osteocitos, tenemos al osteoclasto, ¿sí? Osteoclasto, y acá le tenemos a los osteoblastos. Estos osteoblastos empiezan a diferenciarse, le tenemos acá también, ¿verdad? De las células osteoprogenitoras y empiezan la deposición de matriz ósea. Y todas estas células que están acá son osteocitos, evidentemente. Preguntas con respecto a las células del hueso. No es difícil, la célula. Acá lo que es un poquito más complicado es la teoría del hueso, ¿verdad? La morfología no es muy complicado que diga. Bien, entonces, si no hay preguntas con respecto a las células del hueso, nos vamos a la cubierta del hueso. Dijimos que las células siempre tienen que estar, el tejido óseo siempre tiene que estar cubierto por algo. Puede estar recubierto por cartílago, ¿verdad? O por una estructura especializada que se llama periósteo, ¿sí? El periósteo tiene una capa fibrosa externa. Una capa fibrosa externa es esta, una capa súper fibrosa, ¿sí? Esta capa fibrosa externa es tejido conjuntivo denso, donde están las fibras de colágena tipo 1, ¿verdad? Y los fibroblastos. Después tenemos una capa celular interna, donde se alojan las células osteoprogenitoras y posteriormente ya le tenemos al osteoide, ¿sí? Al osteoide donde vamos a encontrar a los ósteos, que se llama capa osteogénica, ¿sí? La capa se llama osteogénica y en esa capa se encuentran las células que ya están deponiendo o que ya están sintetizando osteoide. Noten ustedes una característica. El periósteo se une al tejido óseo, se une firmemente al tejido óseo. Cuando nosotros comemos asado, ¿verdad? ¿Verdad que es rica la costilla y es rico comer esa cubierta que tiene la costilla, le queda un poquito de carne y le queda esa cubierta, esa que desprendemos del tejido óseo, ese es el periósteo, ¿verdad? Esa cubierta que se desprende, vamos a decir, nosotros estiramos con fuerza y se desprende el tejido óseo. Ese es el periósteo. Entonces, el periósteo está unido al tejido óseo en vivo, evidentemente, por unas fibras súper organizadas que se denominan fibras de Sharpey. Las fibras de Sharpey son fibras colágena tipo 1, describen un trayecto, vamos a decir, oblicuo, casi
transversal al eje mayor longitudinal del hueso, ¿verdad? Y entran en el tejido óseo. Esas son las fibras de Sharpe. Y el endostio es la otra cubierta del tejido óseo, reviste todas las cavidades, la cavidad medular, reviste las trabéculas del hueso esponjoso, reviste el canal de Havertz, reviste todas las cavidades del tejido óseo. Entonces acá vemos, ¿verdad? Le está revistiendo al tejido óseo trabecular. Este tejido óseo es un tejido óseo primario, ¿sí? Y este es un tejido óseo secundario ya maduro. Muy bien, muy fácil la cubierta del hueso. Y ahora vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre el tejido óseo primario o inmaduro, el que se formó recién, y el tejido óseo secundario o tejido óseo maduro. ¿De acuerdo? El tejido óseo primario es el tejido óseo que se acaba de formar, ¿verdad? Por cualquiera de los métodos, vamos a decir así, de formación de hueso, no importa. Es el tejido óseo que se acaba de formar. Es un tejido óseo que es abundante en matriz extracelular. Evidentemente tiene fibras colágena 1, tiene todos los componentes, ¿verdad? Pero esas fibras colágenas no tienen todavía esa organización perfecta que tiene en el tejido óseo maduro. Acuérdense que la disposición de esas fibras de colágena es uno de los elementos responsables de la resistencia que tiene el tejido óseo. El tejido óseo es súper resistente, es muy liviano, pero es muy resistente. O sea que el peso que tenemos nosotros es de grasa o eventualmente de tejido de grasa o eventualmente puede ser de tejido muscular, pero nunca tejido óseo. Tejido óseo es un tejido súper liviano. Ustedes seguramente que en las prácticas de anatomía tienen oportunidad de levantar el hueso en la mano y el hueso es súper, súper liviano. Entonces, la disposición de estas fibras de colágeno le confiere la resistencia al tejido óseo. Cuando el tejido óseo se está formando recién, entonces fíjense ustedes, se disponen de manera aleatoria, al azar, quiere decir que no forman laminillas y por eso este tejido óseo se llama tejido óseo no laminillar. ¿De acuerdo? Como este tejido óseo aún está en formación, todavía no hay una buena disposición de la fibra, etcétera, hay demasiada cantidad de células por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Por unidad. La comparación es por unidad de volumen. Quiere decir, 1 centímetro cuadrado de este, comparo con 1 centímetro cuadrado de este. ¿Verdad? O como es de volumen, 1 centímetro cúbico, vamos a decir. Centímetro cúbico acá, centímetro cúbico acá. Acá hay mayor cantidad de células y acá hay menor cantidad de células. Conforme las fibras se van organizando y la matriz se va haciendo cada vez más calcificada, entonces las células se van alejando por esa matriz, ¿verdad? O incluso algunas desaparecen, se mueren por apoptosis y entonces queda ya una población celular estable. Si yo digo hueso compacto o digo hueso esponjoso trabecular, estoy hablando de hueso maduro, ¿sí? No estoy hablando de hueso inmaduro. No hay ni un tejido óseo inmaduro que sea trabecular. Muy bien. ¿Cómo se llama este hueso? Acá le vamos a mirar. Miren cómo su matriz es acidófila, pero no tanto como en el hueso maduro. No hay una disposición muy, vamos a decir así, miren, este es mejor que este. Miren que no hay una disposición muy regular de la fibrilla, entonces yo no puedo ver esa disposición paralela. Y sobre todo lo que a mí me llama la atención acá en esta imagen, si alguien a mí me muestra esta imagen y me dicen, ¿por qué vos haces el diagnóstico de hueso primario acá? Yo le voy a decir por la cantidad de células que veo, ¿verdad? Y la disposición, una muy cerca de la otra. En segundo lugar, me llama la atención la afinidad tintorial de la matriz y en tercer lugar, me llama la atención la disposición irregular de la fibrilla, que si yo bien no veo las fibras de colágeno, ¿verdad? No puedo acá, puedo decir que están desordenados porque no veo esa regularidad, esa homogeneidad en la matriz.
Pues alguien puede decirme, ¿cómo vos sabés que acá no están ordenadas las fibras de colágeno? ¿Cómo sabes, verdad? Y porque no ves la fibra de colágeno, sí, correcto, cierto, la verdad es esa, pero veo heterogeneidad de esta matriz extracelular. O sea que indirectamente me doy cuenta de la disposición también de la fibra. Miren acá, cuando se está formando tejido óseo, ¿verdad? Tengo distintos tipos de trabéculas, ¿sí? Distintos tipos de trabéculas. Si bien a nosotros el libro nos habla exclusivamente de las trabéculas mixtas, ¿sí? Tengo entendido, si mal no recuerdo, es la única trabécula que el libro me cita, la trabécula mixta, ¿verdad? Tengo otros tipos de trabécula. La primera trabécula que se forma, por ejemplo, se llama trabécula calcificada en una osificación endocondral, ¿verdad? Que es la zona de cartílago calcificado que nosotros conocemos. Después tenemos trabéculas primarias, tenemos trabéculas secundarias y tenemos, ¿verdad? Esta trabécula que es la trabécula mixta, donde yo observo un resto de matriz cartilaginosa y observo el hueso ya acá, ¿ven? Acá ya hay hueso, esto ya es hueso primario, no es solamente osteoide, sino que ya es hueso primario, acá ya tengo osteocitos, ¿verdad? Tengo osteocitos y tengo esta rima osteoblástica que está deponiendo la matriz ósea no calcificada. ¿Ven? Trabécula mixta. Esto basófilo que yo observo acá es el resto de la trabécula, o sea, el resto del cartílago. Entonces yo puedo decir que acá el modelo de formación de hueso es endocondral, sin temor a equivocarme, porque veo restos de matriz cartilaginosa y digo que es una trabécula mixta porque observo no solamente restos de la matriz, sino que observo ya tejido óseo en la periferia de ese resto cartilaginoso. ¿Se entiende? Por eso se llama mixta, porque tengo los dos tipos de tejido. Noten ustedes a los osteoblastos de quienes estuvimos hablando. Ven cómo ellas se disponen una al lado de otra, se comunican entre ellas a través de uniones comunicantes y también con los filopodios de estos osteocitos que ya quedaron atrapados en la matriz. La misma cosa acá en diferentes coloraciones. El osteoblasto, esta es la matriz calcificada, el osteoide, todavía no tiene gran cantidad de sales de calcio, de cristales de hidroxiapatita, y miren un poco la diferencia acá entre la osteoprogenitora, que yo les dije hoy no le van a diferenciar porque es una célula alargadita nomás, ¿verdad? Muy anodina, muy nada que ver, es su morfología. Sin embargo, ven esta célula cómo es, ¿verdad? Esta célula ya me muestra el aspecto de una célula muy activa desde el punto de vista sintético. Acá tengo hueso primario. No me vayan a decir nunca este hueso trabecular, no es hueso trabecular, es hueso primario, ¿sí? Muchísima cantidad de células. Acá tengo el tejido a partir del cual se está formando este hueso. Acá no tengo molde cartilaginoso. Yo no puedo decir esta es una trabécula mixta. No puedo decir este hueso trabecular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tengo solamente tejido óseo, por lo tanto no es mixto. Y acá tengo un tejido óseo con una grandiosa cantidad de células por unidad de volumen. No tengo molde cartilaginoso, entonces el modelo de osificación es intramembranoso. Sabemos que los huesos planos, ¿verdad? Los huesos irregulares se forman por modelo de osificación intramembranosa, ¿sí? De osificación intramembranosa. Finalmente, todos los huesos se forman por osificación intramembranosa, porque ese hueso endocondral que se formó para los huesos largos se va a degradar totalmente después y me va a dar la cavidad medular. Y el hueso verdadero se va a formar por aposición en modelo intramembranoso desde el collarete óseo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Osificación. Muy bien. El tejido óseo compacto, ¿sí?
Ya dijimos las células, no vamos a hablar de ellas, sino vamos a decir que la característica del tejido óseo compacto es la presencia de estas estructuras que se llaman osteonas. No hay necesidad que yo diga otra cosa, que le ponga un apellido. Le digo osteona y estoy hablando de esta estructura. Miren un poquito qué linda esta imagen, porque me muestra la osteona en 3 dimensiones. La osteona no es un disco, no es un disco. La osteona es un cilindro, es una columna. Y miren la ubicación de las osteonas, se ubican paralelas unas a otras, ¿sí? Siguiendo el eje longitudinal mayor del hueso. Entonces yo me paro sobre mi fémur con el peso que tengo, me paro y mi fémur no se rompe, ¿verdad? Mi fémur es resistente, ¿de acuerdo? ¿Por qué eso? Porque tiene estas estructuras que ustedes ven acá en esta disposición, que se denominan osteonas, que son cilindros que se ubican uno al lado del otro, paralelos entre sí y paralelo al eje longitudinal mayor del hueso, para darle esa resistencia al tejido óseo. ¿Qué nos muestra esta imagen? ¿Verdad? Arriba a la izquierda nos muestra la osteona, pero nos muestra la disposición de las laminillas. Disposición laminillar del colágeno. Entonces me muestra que en el centro de una osteona yo tengo un paquete vasculonervioso. Voy a llamarla así nomás. Paquete vasculonervioso. Alrededor tengo una laminilla, me parece una torta de varios pisos. Antes se utilizaba este modelo de torta en los casamientos, ahora ya no se usa más, me parece. Entonces tengo una laminilla, otra laminilla, otra. Puedo tener muchas laminillas. Y entre cada una de estas laminillas se ubica, miren acá, le vemos bien, entre cada una de estas laminillas se ubica el osteocito en su osteoplasto. Súper bien estructurada la organización. Entonces, esto se llama osteona a secas o sistema haversiano, como quieran llamarlo. Ahora bien, si bien este dibujo nos muestra, este esquema nos muestra osteonas todas perfectamente iguales unas con otras, en el tejido vivo no es así. ¿Por qué? Porque el hueso es un tejido súper activo. Nos dicen que los fisiólogos, van a ver muy bien el año que viene en fisiología, nos dicen que el tejido óseo de una persona se degrada totalmente y se repone totalmente cada 10 años. Eso serían las personas jóvenes. En mi caso, seguramente que, no sé luego ya cuánto se repone, pero a ser cada 20 o 25 años, ¿verdad? Pero en las personas jóvenes con una gran actividad y en personas que no son sedentarias, el hueso se degrada y se reforma, ¿verdad? Se vuelve a formar permanentemente, ¿sí? Entonces, las osteonas, no es que yo me quedo sin fémur y después se forman, no puede ser eso, ¿verdad? Se produce lo que se llama el remodelado del hueso, Entonces, esta osteona empieza a remodelarse desde adentro, les voy a decir, desde adentro. Y ahí se forma esa imagen que ustedes tienen en el libro, ¿verdad? Que se llama unidad de remodelado del hueso. Estudien bien eso, ¿sí? Entonces, viene el osteoclasto, empieza a degradar el tejido óseo, pero detrás de él ya viene el osteoblasto y está formando otra vez tejido óseo. Este degradó y este ya le hizo otra vez el tejido óseo. Entonces se va remodelando la osteona y eso hace que la osteona tenga tamaños diferentes dependiendo de sus edades, ¿sí? Dependiendo de su edad. Entonces las osteonas tienen tamaños diferentes. Lo segundo, muy importante. Las osteonas que se degradaron viejas, pero que todavía no se han terminado de degradar, entonces se quedan entre las osteonas nuevas y eso que queda de las osteonas parcialmente degradadas va a formar un sistema que no se va a llamar sistema haversiano, sino se va a llamar sistema intersticial. ¿Qué es el sistema intersticial? Restos de osteonas parcialmente degradadas. Y luego tenemos la disposición, miren ustedes, la disposición circunferencial
por debajo del endostio, del periósteo, perdón, y por debajo del endostio, que acá no le vemos muy bien, pero también tenemos una disposición. Entonces tenemos el sistema circunferencial interno, sistema externo, perdón, debajo del periósteo, y sistema circunferencial interno, o laminilla circunferencial, como quieran llamarle, ¿verdad? Como quieran llamarle. Esta imagen es muy linda también porque nos recuerda la disposición de las fibras de colágeno. Entonces, ese es el tejido óseo. Entonces, acá tenemos la osteona, y esto que está acá en un lila más claro sería el sistema intersticial. Diferentes coloraciones para que ustedes miren, ¿verdad? Los distintos. Acá sí nos muestra que las osteonas tienen tamaños distintos y este tejido que queda acá es el sistema intersticial. Miren un poco acá, una osteona de un tamaño. Acá miren esta osteona que parcialmente degradada, sistema intersticial, y acá tenemos una osteona perfecta. Las flechas están señalando los osteocitos, diferentes coloraciones. Dos sistemas de conducto. Conducto de Havers, del que ya hablamos, y el conducto de Volkmann, miren que es esta. Ambos contienen paquetes vasculonerviosos, ambos están tapizados por células del revestimiento del hueso, así que no podemos hacer por eso el diagnóstico y no puedo decir, este es un Volkmann porque tiene esta disposición o porque por su contenido, o sea, no puedo hacer ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Por la disposición de las laminillas alrededor. El único que tiene una disposición laminillar concéntrica es el conducto de Volkmann, de Havers. El conducto de Volkmann atraviesa, por eso se llaman también conductos perforantes, atraviesa el tejido óseo y entonces las laminillas se disponen también bien ordenadas, pero es como que cortó la laminilla, ¿verdad? Para ir a comunicar un Haber con otro o para ir a comunicar, como nos muestra acá, ¿verdad? Ya sea con el periósteo o con el endostio. Entonces, este sería un conducto de Volkmann, este es un conducto de Haber. ¿Ven que su contenido es el mismo? Yo no puedo hablar ni hacer la diferencia por el contenido de uno u otro conducto. Bien hasta acá, no hay problema. Miren un poquitito qué hermosa esta imagen, corte longitudinal, ¿verdad? Ahora es fácil porque es hueso, pero después cuando vengan los otros tejidos no nos vayamos a confundir con nadie, ¿verdad? Cortes longitudinales que me muestran los canales de Volkmann, súper bien se ven, ¿verdad? Y los canales de Haber. Miren un poco la disposición alrededor, ¿verdad? Como estos cortan, van cortando las laminillas óseas concéntricas. Los sistemas circunferenciales son muy fáciles, internos y externos, o laminillas circunferenciales, como quieran llamarle, que está por debajo del periósteo es externo y el que está por debajo del endostio es interno. El externo suele ser más grueso, ¿verdad? Que el interno es menos grueso. ¿Este es externo o interno? Si ustedes no vieran, voy a poner acá mi cursor. Ahí donde está la raya roja, ¿es laminilla circunferencial interna o externa? En la foto de la izquierda. Hola. Externo, profe. Externa, Tania. Así mismo es externo. Acá está el periósteo. Podemos ver que es bastante gruesito, ¿verdad? Y este es el periósteo. Yo les puse acá para que no vean la P del periósteo, pero este es el periósteo, entonces pues hacemos que esto es externo y esto es interno. Acá está la médula ósea. Los sistemas intersticiales son súper irregulares. Ya sabemos cuál es su significado, ¿verdad? Y muy irregulares y ocupa el espacio de las osteonas. Ven que acá se nota perfectamente el tamaño. Esta osteona es más chica, esta es más grande, esta es más viejita, esta es más nuevita, más jovencita, etc. Y el tejido óseo trabecular, ¿verdad? El tejido óseo trabecular es un tejido que, como dice su nombre, forma trabéculas o listones, son como cintas gruesas, miren ustedes, ¿verdad? Y deja unas celdillas entre ellos, unas celdillas.
¿sí? Este tejido, este espacio es ocupado por el tejido mieloide, como ven acá. Hubo médula ósea amarilla, médula ósea roja. No hay sistema haversiano, ¿verdad? No hay sistema de Haber, pero tenemos las laminillas óseas concéntricas. El texto de ustedes les habla de una osteona, a ver si se ve por acá. No se ve. Les habla de una osteona del hueso esponjoso. Esa osteona del hueso esponjoso, hueso trabecular, tiene muchas diferencias con la osteona clásica que vimos, porque no tiene canal central, por ende no tiene paquete vasculonervioso, y en vez de ser un cilindro, es como un disco ancho. ¿Sí? Es como un disco ancho, como esos discos que utilizamos para ponerle a la barra del gimnasio, ¿verdad? Así mismo, es un disco ancho, un disco espeso, vamos a decir así, pero que no tiene canal central. Esa es la osteona del hueso trabecular. ¿Sí? Pero si decimos osteona, no nos estamos refiriendo a esa, sino nos estamos refiriendo al tejido, a la osteona clásica que acabamos de ver. Acá tenemos el hueso trabecular, fíjense ustedes, es ancho, hueso trabecular. Y para hacer un poco el diagnóstico diferencial con el hueso primario, ¿ven? Este es el hueso primario, hueso inmaduro. ¿Ven la cantidad de células? Y este es el hueso maduro trabecular. No tiene luego, de hecho, nada que ver uno con otro. Acá el contenido, o sea, la afinidad tintorial, si bien es acidófila, es menos acidófila que la del hueso maduro, hueso compacto. Y para finalizar, miramos estas fotografías del proceso de formación del hueso, que se llama osificación. ¿Sí? Osificación. Tenemos dos modelos de osificación. La osificación intramembranosa, que se llama así porque se forma a partir de una membrana de mesénquima. ¿Sí? El mesénquima hace como una membrana, ¿verdad? Y a partir de ahí, de esas células mesenquimatosas, se diferencian las células osteoprogenitoras y se produce todo ese largo proceso que ustedes ya escucharon, ¿sí? Que hablamos recién cuando hablamos de células del tejido óseo. Sin embargo, la osificación endocondral se forma, ya alguito dijeron también en la clase de esto, se forma a partir de un molde cartilaginoso, ¿sí? Entonces, ese cartílago fetal va siendo reemplazado progresivamente por este tejido óseo. Entonces, acá tenemos la formación de una membrana. Las células mesenquimáticas se aglomeran, ¿sí? Se aglomeran entre sí, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Forman una membrana, una lámina. Las células osteoprogenitoras se diferenciaron a partir de las células madre del tejido mesenquimático. No podemos decir, esta que está acá es una madre mesenquimática y esta que está acá es una osteoprogenitora. No, porque son iguales, parecidísimas, ¿verdad? Recién cuando estas osteoprogenitoras se diferencian hacia osteoblastos y sintetizan osteoides, que acá yo lo tengo con afinidad tintorial basófila, ahí recién yo puedo decir, bueno, estos sí son osteoblastos. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos que es lo primero que se forma, se condensa el mesénquima, ¿ven? Por eso hablamos de formación de una membrana. Las células madre mesenquimáticas se diferencian hacia madres osteoprogenitoras, ya apuntan solamente hacia un tejido, ¿verdad? Entonces se va a ir formando directamente el tejido óseo, como ustedes ven acá. Ven acá, esto no podemos decirle hueso trabecular, esto es hueso primario, esto es osteoide, estos son osteoblastos. ¿Está seguro que son osteoprogenitoras? A partir del cual se van a diferenciar los osteoblastos. En esta coloración especial, lo que tiene afinidad tintorial basófilo es el osteoide. Las células que están alrededor son los osteoblastos, ¿sí? Entonces acá tenemos, este es un
nodulito cartilaginoso. Este es un tipo súper especial de osificación que se produce solamente en el maxilar inferior. Se llama osificación yuxtaparacondral. ¿Por qué se llama así? Porque, miren, acá se está formando el huesito, ¿ven? Y acá está el cartílago. Este es el cartílago de Meckel, que vamos a estudiar ya dentro de poco, que le vamos a poner un nombre. Este es el proceso maxilar del fetito, proceso maxilar o proceso mandibular en realidad, ¿verdad? Proceso mandibular. Acá está el cartílago y alrededor, cerca del cartílago, por eso dice yuxtapara, pegado pero al lado, eso es lo que quiere decir yuxtapara condral, se forma el tejido óseo, ¿sí? Pero ven que no se forma sobre el cartílago, sino se forma al lado, pegadito al cartílago. Entonces acá no hay molde cartilaginoso, hay solamente tejido óseo. Mientras que la osificación endocondral necesita un molde cartilaginoso. Por eso el fémur del fetito es primero un fémur cartilaginoso y después es reemplazado por tejido óseo. En la osificación endocondral, el primer signo de que la osificación sí o sí se va a producir es la formación de un collarete óseo. Collarete óseo. Se llama hueso perióstico o subperióstico o intramembranoso. Por eso yo les decía hoy, finalmente todos los huesos se forman, finalmente todos son de osificación intramembranosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este collarete óseo es el que me va a definir el hueso ya totalmente formado, porque esto se va a reabsorber totalmente y acá se va a quedar la cavidad medular. Una vez que se forma el collarete óseo, disminuye la vascularización de la zona media del molde cartilaginoso y entonces los condrocitos empiezan a hipertrofiarse y eso le trastorna más a la vascularización, porque cuanto más grande la célula, más necesidades nutricias tiene, ¿verdad? Y ya hay luego de hecho poca llegada de agentes nutricios porque ya tenemos el collarete óseo, entonces empieza a degenerar, estos condrocitos empiezan a morirse, deshabitan sus lagunas, ¿verdad? Se calcifica la matriz que trastorna todavía aún más la nutrición y los condrocitos empiezan a morir. Ven acá, eso ocurre en la parte media del molde cartilaginoso. ¿Ven? Acá se llama, esto se llama centro de osificación primario. Después van a aparecer en las diáfisis los centros de osificación secundario. Este es el collarete óseo, empieza en la parte media del modelo cartilaginoso. Atravesando el collarete, ven, esto es cartílago, esto ya es osteoide, este ya es el hueso subperióstico. Entonces, acuérdense que el cartílago no se vascularizaba, les dijo hoy el profesor Diego, es un tejido avascular y aneural, les dijo, ¿verdad? No tiene vascularización ni inervación directa. Entonces, esto, ¿cómo le van a llegar las células? Entonces, progenitoras, ¿cómo le van a llegar? Y le llegan a través de los vasos sanguíneos que entran por el collarete, ¿sí? Entonces llegan las madres mesenquimatosas, las madres hemopoieticas y estas células empiezan a morirse. Y acá ya tenemos el tejido óseo, ven, ya se forman este tejido óseo primario, estas pequeñas, y este es el futuro periósteo, hueso primario, osteoblasto, hueso primario. Acá yo no puedo decir, acá se nota un poquitito de cartílago, ven, qué engañosa esta lámina, ven cómo tienen que mirar súper bien. Yo les iba a decir que acá no podemos saber el modelo de osificación, sin embargo sí podemos saber porque acá se ve cartílago, ven, esto que está acá es todavía residuo cartilaginoso, sí podíamos saber había sido. Entonces los centros de osificación se forma primero el primario, luego los centros de osificación diafisarias y conforme se forma el tejido óseo, ¿verdad? Va quedando ya cada vez menor cantidad de cartílago y queda un pequeño cartílago acá, un pequeñísimo cartílago que se llama placa o disco epifisario. Ese disco epifisario que queda entre la diáfisis y la epífisis, acá ustedes le ven,
es el que va a servir para elongar el hueso largo. O sea, el elongamiento del hueso largo se produce a través de ese disco que queda allí. Y entonces ese disco va sufriendo transformaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que tenemos una zona donde el cartílago está en reposo y luego prolifera, ¿sí? Porque si no voy a quedarme sin cartílago. Tienen que crecer. Imagínense ustedes que se crece desde el nacimiento hasta, si ustedes tienen, por ejemplo, sobrinitos o hijos de sus amigos que son chiquitos y durante esta pandemia no le dieron, porque uno no se puede visitar y después miraron una foto o de casualidad le vieron en algún lugar, que rápido crecieron, ¿verdad? Bueno, muy rápido es el crecimiento longitudinal en las personas muy jóvenes, en los niños, ¿verdad? Y esto se tiene que elongar hasta más o menos los 21, 22 años, hasta la edad de ustedes. Entonces, me voy a quedar sin cartílago. Para que eso no ocurra, entonces la primera, vamos a decir, el primer cambio que sufre el cartílago del disco epifisario es la proliferación. ¿Sí? Prolifera, se divide por mitosis, forman esta, ¿verdad? Proliferan y proliferan tanto que forman estas estructuras, estas estructuras que se llaman pilas de moneda o cartílagos seriados, se llama también. Se ubican una encima de otra, luego aumentan de tamaño y luego ya entran las células madre y empiezan la deposición de todo lo que vemos acá, reserva, la zona de proliferación, la zona de hipertrofia y luego empieza ya la deposición de osteoides. La misma cosa acá, esto para que ustedes miren dos cosas. La ubicación de la placa epifisaria, por un lado, y por otro lado, los cambios que va sufriendo ese cartílago de crecimiento hasta transformarse en tejido óseo. El crecimiento, el engrosamiento de los huesos, evidentemente, se da a partir de ese hueso superióstico, porque el hueso no es que solamente crece de largo y acá queda finito, no, eso va aumentando también en diámetro y eso ocurre por crecimiento de tipo intramembranoso a partir del hueso perióstico. O sea, no hay acá cartílago de crecimiento y por eso no, el hueso va a quedar fino, no es así, ¿verdad? Igual el hueso va creciendo en grosor, ¿sí? Bueno, y es todo, es todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con respecto a esto, con respecto a alguna otra cuestión, la semana que viene es nuestra evaluación, van a ser evaluados el día jueves, porque día viernes tenemos asueto académico, entonces la evaluación les toca jueves la próxima semana. ¿Sí? Vamos a empezar con la evaluación. Si es que ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o algo les va surgiendo, les quedó, como dice el profesor Félix, haciéndole ruido ahí en segundo plano, tienen todavía la actividad de mañana para poder aclarar. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, voy a colocar si me colocan de vuelta sus nombres, por favor, y ustedes pueden ir abandonando el aula a medida que colocan sus nombres. Cuídense mucho, se vino un cambio de tiempo, lean, estudien, métanle garra, como dicen ustedes, ¿verdad? Y vamos a llegar a buen puerto. Que estén bien, jóvenes. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, Tani. Bueno, Juan Pablo, gracias a ustedes. Bueno, Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Como siempre, un gusto estar en su clase. chao, hasta luego. Gracias, Diego.